Vamos a empezar con el ejercicio 1, que dice, discute la posibilidad de que los siguientes procesos tengan lugar a 25 grados usando criterios de espontaneidad. Y tenemos ahí tres partes para discutir. La transformación de agua líquida a agua-vapor a tres presiones diferentes. 1 atmósfera, 0,01 atmósfera y 23 milímetros de mercurio. Son esas tres partes que tenemos para discutir. Y si recordamos el criterio de espontaneidad a temperatura y presión constante, podemos usar delta G, o sea, la variación de energía libre de Gibbs, y determinar si ese delta G es menor a 0, el proceso va a ser espontáneo, y si delta G es igual a 0, entonces el proceso es reversible o estamos en una situación de equilibrio, ¿no? Lo que tenemos que analizar entonces es para esas tres partes, si delta G es menor a 0 o igual a 0, para determinar entonces si ese proceso es espontáneo o no. Si recordamos el diagrama presión-temperatura, trabajando a 25 grados, la presión de vapor, si recuerdan, era 23 milímetros de mercurio. ¿No? Estamos sobre la curva líquido-vapor. Si nosotros trabajamos a 760 milímetros de mercurio, o sea, una atmósfera, estamos ubicados en la zona de líquido. ¿Sí? Y si trabajamos a 0,01 atmósfera, estamos en la zona de vapor, ¿no? Entonces lo que tenemos que demostrar es que al trabajar con 23 milímetros de mercurio, ¿cómo va a ser el delta G? ¿Positivo, negativo o cero? Si estamos sobre la curva de equilibrio, si nosotros ya sabemos que ese dato corresponde a las condiciones de equilibrio, a 25 grados de presión, el delta G tenemos que demostrar que es igual a cero. ¿Sí? Si trabajamos a 760, ¿sí? La fase más estable es la líquida a esa presión, quiere decir que esa transformación no va a ser espontánea, ¿no? Lo que quiere decir que el delta G no va a ser negativo. Que sí va a ocurrir a 0,01 atmósfera. 0,01 atmósfera, la fase más estable es la fase vapor. Entonces, si yo tengo agua líquida a esa presión y a esa temperatura, esa transformación va a ser espontánea. ¿Sí? El ejercicio me plantea que tengo que demostrar cada uno de esos tres casos. Vamos a empezar con la de 23 milímetros de mercurio, las que son las condiciones, como les decía, de equilibrio líquido-vapor. En la parte C, sí, hasta 23 milímetros de mercurio. Si recordamos la definición de delta G, que es delta H menos T delta S, en este caso es el delta G de vaporización, ¿no? Que ocurre a la temperatura de ebullición. Si recordamos de la unidad anterior, ¿se acuerdan que la variación de entropía para un cambio de fase es igual al delta H del cambio de fase sobre la temperatura a la cual ocurre el cambio de fase? O sea que en este caso sería el delta H de vaporización sobre la temperatura de ebullición. Y puedo sustituir en la igualdad anterior. Me quedaría entonces que el delta G de vaporización es igual al delta H menos la temperatura por, y ahí sustituyo delta S por la igualdad de delta H sobre T. Y bueno, esto se cancela, ¿no? Acá las temperaturas de ebullición y me queda que el delta G de vaporización es igual a 0. ¿No? Demostré entonces que el delta G para esta parte C va a ser igual a 0.
Ahora bien, para la parte A dijimos una atmósfera. ¿Ah? Yo tengo el dato a 23 milímetros de mercurio, que sé que es igual a 0. ¿Ah? Ahora, yo necesito saber cuánto vale ese delta G a una atmósfera. Entonces lo que me puedo construir también, valiéndome de que la energía libre también es una función de estado, es construir este camino alternativo. Ahí ya me adelanté. Y entonces ese delta G1 va a ser recorrer este camino, delta G2, más delta G3, más delta G4. ¿Sí? Delta G3, por lo que vimos en la parte anterior, va a ser igual a 0. ¿No? Entonces me queda que el delta G1, que es lo que yo quiero calcular, va a ser igual a esos dos delta Gs 2 y 4, que son delta G de variación de presión, ¿no? O sea, temperatura constante y la misma fase, ¿sí? Porque acá estoy pasando de agua líquida a agua líquida, lo único que estoy pasando de una atmósfera a 23 milímetros de mercurio. O sea que acá hay una reducción de presión. Y después tengo delta G4, donde estoy trabajando con vapor, ¿sí? Y estoy aumentando la presión desde 23 a una atmósfera. Tengo que estudiar qué pasa con la energía libre cuando varía la presión, ¿sí? Delta G2 y delta G4 corresponden a procesos en que cambia la presión a temperatura constante. ¿No? Tenemos que recordar cómo es que se determina la energía libre cuando varía la presión a temperatura constante. Delta G, ¿sí? Es menos S de T más B de P, ¿sí? Escrito en diferencial, o sea, diferencial G es menos S, diferencial temperatura, más el volumen por diferencial presión. En este caso, estamos trabajando a temperatura constante, o sea que nos queda únicamente la dependencia con la presión. O sea, esa variación entre la energía libre y la presión va a depender del volumen molar. ¿Ah? Para fases condensadas esa variación va a ser despreciable, va a ser muy chica, pero para un gas ideal sí va a ser importante. ¿Ah? Igual para una fase condensada, como en este caso, la vamos a calcular. ¿Ah? No vamos a decir que es un valor muy chico y lo vamos a despreciar respecto al otro valor. Así que entonces, integrando para obtener delta G, me quedaría de esa forma, ¿no? La integral entre P inicial y P final del volumen, ¿sí? Diferencial presión, para sólidos y líquidos. Si hago la aproximación de que el volumen es constante, me queda de esta forma, ¿no? ¿Cómo determino el delta G para una fase condensada? Bueno, va a ser el volumen molar multiplicado por la diferencia de presión. ¿Sí? Y si estoy trabajando con un gas ideal, sería sustituir de la ecuación de gas ideal el volumen, y cuando integro me aparece un logaritmo ahí, ¿no? nRT, puedo sacar esa fuera de la integral, me quedaría 1 sobre P dentro de la integral, y la primitiva de 1 sobre P es el logaritmo neperiano, así que evaluado entre la presión final y la presión inicial, como tienen acá recuadrado. ¿No? Vamos a ver entonces, en el primer caso, el delta G2 era una variación de energía libre de un líquido, ¿no? Del agua líquida, entre dos presiones, ¿no? Lo que está en esta ecuación, y el delta G4, que correspondía a el cambio de presión para el vapor de agua, ¿no? Que puedo considerar que es un gas ideal, y voy a tener que utilizar esta otra ecuación. ¿Sí? Bien, tenemos entonces el delta G2 y el delta G4. Delta G2 se ha expresado en magnitudes molares, me quedaría entonces que el delta G es igual al volumen molar por la diferencia de presión. El volumen molar del agua líquida, o sea, cuánto ocupa un mol de agua líquida, serían un mol son 18 gramos, si consideramos
la densidad del agua igual a 1, serían 18 mililitros, o sea que expresado en litros, son 18 por 10 a la menos 3. La presión final eran 23 milímetros de mercurio, si lo dejo expresado en atmósferas, sería 23 sobre 760, menos 1, que es la presión inicial, y llego a un delta G, que fíjense que es un valor bastante chico, como van a ver si ahora cuando lo comparemos con el delta G4. O sea que en litro de atmósfera les da menos 0,0175 y expresado en calorías, ¿no? menos 0,42 calorías por mol. ¿No? El delta G4, entonces, bueno, si es un delta G molar, el N que aparecía acá era igual a 1, así que no. Ya lo cancelamos en la expresión, me queda solamente RT por el logaritmo del cociente de las presiones. Y si lo quiero dejar en calorías, sería R 1,987, la temperatura en Kelvin, son 25 grados Celsius, o sea, 298 Kelvin, y el logaritmo de 760 sobre 23. ¿No? Y eso fíjense que les da 2071 calorías por mol comparado contra menos 0,42 que tenían de la variación de energía libre de la fase condensada, o sea, del agua líquida. El delta G que a nosotros nos interesaba va a ser la suma, ¿no? ¿Se acuerdan de la transformación del agua líquida, de la variación de presión del agua líquida, del delta G a 23 milímetros de mercurio, que ya habíamos demostrado que era igual a 0, más el delta G4, ¿no? Que es llevar el vapor desde 23 hasta 760. Y esto me da 2070,6 calorías por mol. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, obtuvo un valor positivo del delta G. Quiere decir que esa transformación a 25 grados y una atmósfera no va a ser espontánea. Obtuve un delta G mayor a 0. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Bueno, el ejercicio B, la parte B, ahora teníamos que trabajar a 0,01 atmósfera. Nosotros en el diagrama presión-temperatura veíamos que esa transformación es espontánea, ¿no? Porque la fase estable es la fase vapor. Así que el delta G que vamos a calcular nos tiene que dar negativo, ¿no? Bueno, de la misma forma que resolvimos la parte anterior, puedo construir este camino alternativo, ¿sí? Delta G2 y delta G4, ¿sí? También tengo una transformación de agua líquida, pero ahora pasando de 0,01 atmósferas a 23 milímetros de mercurio, y el delta G4 de la fase vapor desde 23 hasta 0,01, que ahí está planteado que son 7,6 milímetros de mercurio. Bueno, repitiendo lo que veíamos de la parte anterior, la suma, o sea, el delta G1, que es lo que yo necesito, va a ser la suma de 2, 3 y 4. 3 ya habíamos demostrado que es igual a 0. Así que me queda entonces la suma de 2 y 4. 2 es la variación de energía libre por un cambio de presión para una fase condensada, repitiendo lo que ya veíamos en la parte anterior, me da 3,6 por 10 a la menos 4 litro atmósferas mol, que son 8,8 por 10 a la menos 3.
Y el delta G4, 1,987, 298 Kelvin, el logaritmo de 7,60 milímetros de mercurio y 23, ¿tá? Que es la presión inicial en esa etapa. Y ese valor me da menos 655,7 calorías. Sumando el delta G2, el 3, que ya demostramos que vale a 0, y el 4 me da menos 655,7 calorías mol, que es un valor negativo, ¿no? Por lo que esa transformación de agua líquida a agua vapor a 7,6 milímetros de mercurio es espontánea, ¿no? Puedo utilizar como criterio de espontaneidad el delta G, ¿sí? Recordando que el criterio de espontaneidad de analizar la variación de energía libre, ¿ah? Se puede utilizar como criterio de espontaneidad cuando la temperatura y la presión permanecen constantes, ¿sí? Es lo único que ustedes necesitan conocer para poder utilizar como criterio de espontaneidad el delta G, ¿ah? Que el T y P sean constantes. ¿Alguna duda? Bueno, pasamos al ejercicio 4, que dice, se mezclan 100 gramos de agua a 10 grados Celsius con 200 gramos de agua a 40 grados Celsius en un recipiente adiabático a presión constante hasta temperatura uniforme. La entropía molar del agua a 25 grados es 16,75 unidades de entropía, que son calorías Kelvin, ¿no? La unidad de entropía. Parte A, ¿cómo espera que sean los signos de delta G, delta S del sistema y delta S del universo para este proceso? ¿Y por qué? Calcule delta G, delta S y delta U. Y parte C, calcule las mismas magnitudes de la parte B si el proceso se lleva a cabo en un termostato a la temperatura de 30 grados, partiendo del mismo estado inicial. ¿Tá? O sea, en la parte A solo nos pide determinar los signos de delta G, delta S del sistema y delta S del universo para la mezcla de agua de 100 gramos de agua a 10 con 200 gramos de agua a 40. O sea, la transformación sería esa, 300 gramos a una temperatura T, esa mezcla va a ser un proceso irreversible, ¿no? Yo voy a tener 300 gramos que va a estar a una temperatura intermedia entre 10 y 40, o sea, esa transformación va a ocurrir. Y me piden los signos del delta S del sistema, del delta S del universo y el delta G. Ahí, ¿qué me podrían decir respecto a esos signos? O sea, si el delta S del universo, si estamos frente a un proceso irreversible, el delta S del universo tiene que ser positivo, ¿no? El delta S del universo tiene que ser positivo. Y después el delta S del sistema, bueno, en este caso como estamos, esa mezcla ocurre en un recipiente aislado térmicamente, o sea, el proceso es un proceso adiabático. El delta S del ambiente, tengo acá, el delta S del ambiente, como es un proceso adiabático, va a ser igual a 0, o sea, no hay intercambio de calor con el ambiente. Por lo tanto, la variación de entropía para el ambiente va a ser 0, y el delta S del sistema
va a tener el mismo signo que el delta S del universo, o sea que el delta S del sistema va a ser positivo. ¿Sí? Para el delta G, si recordamos la definición de energía libre, que es la entalpía menos el producto T por la entropía, la temperatura está variando, o sea que delta G va a ser igual a delta H menos delta TS. Es un proceso de presión constante, por lo tanto el delta H total va a ser igual a 0, ¿sí? Si recuerdan de los ejercicios que veíamos de termoquímica, yo sumaba todos los delta H, igualaba a 0. Delta G es menos delta TS, y bueno, el signo de delta G es lo que me preguntaba. La presión es constante, pero la temperatura está variando. Entonces, si bien yo sé que es un proceso espontáneo, ¿no? Si mezclo agua que está a 10 grados con agua que está a 40, voy a tener una mezcla de esas temperaturas. O sea, 300 gramos de una temperatura intermedia entre 10 y 40, pero el signo del delta G en este caso no lo puedo utilizar como criterio de espontaneidad, porque la temperatura está variando. ¿Sí? O sea que no puedo concluir a partir del signo del delta G qué es lo que va a ocurrir en mi sistema. ¿No? Siempre tengo que analizar, ¿no? Que la presión y la temperatura sean constantes para poder utilizar delta G como criterio espontáneo. En la parte B me pide calcularlos, o sea, delta G, delta S del sistema y el delta S del universo, así que lo primero va a ser calcular la temperatura final, ¿sí? Que esto ya lo hemos visto en bastantes ejercicios. Un proceso diabático a presión constante, delta H igual a 0, o sea que sumaría los dos delta H, ¿no? El cambio de los 100 gramos de agua, que están a 10 grados hasta una temperatura T, que no conozco, y los 200 gramos de agua, que están a 40 grados hasta la misma temperatura, ¿sí? Mediante un delta H2, sumo esos dos delta H, la única incógnita que voy a tener va a ser la temperatura final. ¿Sí? Para cada proceso, delta H es mc sub p delta T, o sea que tengo la masa 1 por el C sub P del agua, calor específico en este caso, porque estoy poniendo la masa, por la diferencia de temperaturas, ¿no? T final menos T inicial, y la masa de agua, M2, ¿sí? Los 200 gramos por el calor específico, por T menos T2. Así que puedo despejar la temperatura, ¿sí? De esa ecuación, y me quedaría que la temperatura final de mi sistema va a ser 30 grados Celsius. ¿Sí? La temperatura final entonces son 303 Kelvin o 30 grados Celsius. Bueno, para calcular entonces el delta G, ¿sí? Tengo asociado entonces un delta G1, que son los 100 gramos de agua, llevarlos de 10 a 30, y los 200 gramos de agua de llevarlos de 40 a 30. Recordando nuevamente, diferencial G es menos SDT más BDP. Ahora la presión es constante y me va a quedar solamente el término que depende de la temperatura. ¿Sí? Lo que tengo que determinar es cómo varía la entropía con la temperatura. ¿Sí? Y recordando de la unidad anterior, si yo derivo la entropía respecto a la temperatura, esto era igual a C sub P sobre T. ¿Sí? Que era también lo que veíamos en la parte
en la unidad anterior, ¿no? Cómo calculamos el delta S, ¿sí? Era C sub P por el logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial. O sea, solo el término que dependía de la temperatura porque estamos trabajando a presión constante, ¿no? Entropía final menos la entropía inicial, ahí vamos a tener que usar el dato que me daban de la entropía del agua a 25 grados. Para poder determinar la entropía a cada una de esas temperaturas que tengo en el ejercicio. ¿No? Yo no estoy trabajando a 25 grados, pero puedo calcular cuál es la entropía a una cierta temperatura con ese dato que me daba de la entropía a 298 Kelvin. ¿No? O sea que esa es la ecuación que voy a utilizar, ¿no?, para poder obtener el delta G, que es lo que me pide calcular en esta parte. ¿No? Primero delta G y después el delta S del universo. Bueno, vamos a recordar entonces esta expresión acá nuevamente. Los datos que tengo para el agua, ¿no?, esos eran el dato del ejercicio, la entropía molar del agua a 25 grados, el calor específico, 1 caloría gramo grado, y el peso molecular del agua, 18 gramos por mol. Me quedaría entonces de esta forma, la dependencia de la entropía con la temperatura, sustituyendo, ¿no?, la entropía 298, 16,75, y acá 18 sería el C sub P molar, ¿no? Tengo 1 caloría por gramo, como un mol son 18 gramos, serían, entonces 18 ahí. Así que la entropía varía de esta forma, 18 por el logaritmo de T menos 85,789, y eso está expresado en calorías mol Kelvin. Esta expresión entonces, para calcular delta G voy a tener que hacer la integral, ¿no?, evaluado entre esas dos temperaturas. Puedo separar acá en dos términos para que sea más fácil la integración, y me quedaría el primer término menos desde T1 a T2 de 18 logaritmo de T de T, y después me quedaría la integral de esta constante, ¿no?, 85,789. Acá, recordando un poquito el tema de las primitivas, de cuál era la primitiva del logaritmo de x, va a ser x por el logaritmo de x menos x, más una constante, y evaluado entre esas temperaturas T1 y T2. ¿No? Sustituyendo me quedaría que delta G va a ser menos 18, acá ya integrado T por logaritmo de T menos T, evaluado entre T2 y T1, y esto es una constante, o sea que integrado me queda 85,789 evaluado entre T2 y T1. ¿No? Esto es para cada una de las dos aguas, digamos así, que tenía en el recipiente. ¿No? La que pasaba de 10 a 30 y la que pasaba de 40 a 30. ¿No? Así que esta ecuación la vamos a aplicar a las dos etapas que había definido previamente. Y tengo entonces el delta G 1, que era el agua que estaba inicialmente a 10, y llevarlo hasta 30 grados, ¿no?, sustituyendo en esa presión, llego a que es menos 328,83 calorías por mol. El delta G2, que es el agua que estaba a 40, llevarlo hasta 30, me da 173,43.
El delta G total, entonces, porque acá estoy calculando los delta G molares. Después tengo que ver cuánta cantidad tengo efectivamente de moles de cada uno de ellos. En la primera parte, o sea, el primer delta G, el delta G1 correspondían a 100 gramos de agua, o sea que corresponden a estos moles, 100 sobre 18, y el delta G2 corresponde a 200 gramos de agua, o sea que va a ser 200 dividido 18. Así que el delta G total asociado a esa mezcla de agua va a ser 100,17 calorías. 100,17 calorías. ¿Qué significa ese valor de 100,17 calorías? Un valor positivo. ¿Tiene significado este signo? O sea, ¿importa que el delta G sea positivo? No en este caso porque la temperatura no es constante. O sea, yo no puedo concluir nada a partir del signo del delta G porque las condiciones en las cuales necesito aplicar el delta G como criterio de espontaneidad son que la temperatura y la presión sean constantes. En este caso la temperatura no es constante, o sea que el signo del delta G no me da ninguna información. ¿Queda claro eso? O sea que delta G no es criterio de espontaneidad en este caso. Para el delta S del universo ya veíamos en clases anteriores cómo calcularlo. En este caso es un recipiente aislado térmicamente, así que el delta S del ambiente va a ser 0. El delta S del sistema lo puedo separar en dos, ¿no? Uno para cada agua a distinta temperatura. Y recordando que para una fase condensada el delta S, ¿no?, era C sub P por el logaritmo del cociente de las temperaturas en Kelvin, ¿recordad? Así que tengo para los 100 gramos de agua, que estaban inicialmente a 10, le va a corresponder este delta S, y este otro delta S para los 200 gramos de agua que están inicialmente a 40. El delta S total del sistema me da 0,3345 calorías Kelvin. Por lo tanto, el delta S del universo, habíamos llegado que era igual al delta S del sistema, o sea que es positivo, ¿no? ¿Qué información me da que el delta S del universo es positivo? Bueno, que el proceso es irreversible, ¿no? Ese era el otro criterio de espontaneidad que habían visto ustedes en el curso. Que el delta S del universo sea positivo, el proceso va a ser irreversible. ¿Cuál es la diferencia entre aplicar el delta S del universo o el delta G? Que el delta S del universo ustedes necesitan saber qué pasa con el ambiente, ¿no? Y el delta G no, el delta G solo les importa el sistema. Pero para usar delta G como criterio de espontaneidad tienen que verificar que T y P sean constantes, ¿no? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Bien. Pasamos entonces a la parte C, que les decía que calculen las mismas magnitudes de la parte B, pero si el proceso se lleva a cabo no en un recipiente aislado térmicamente, sino en un termostato que está a 30 grados, ¿no? Que justamente esos 30 grados son la temperatura final a la que yo llegaba, ¿sí? Entonces,
La del delta S del sistema no va a variar porque la entropía es una función de estado, ¿sí? Por lo tanto el delta S del sistema que yo calculé va a ser el mismo. Lo único que ahora el ambiente no es el delta S del ambiente, o sea, no es un recipiente aislado térmicamente, sino es una fuente térmica. Porque está sumergido en un baño termostatizado que está a 30 grados. Si recordamos cómo se calculaba el delta S para una fuente térmica, es menos el calor intercambiado por el sistema sobre la temperatura de la fuente. Como la presión es constante, Q es igual al delta H, ¿no? En este caso particular, como la temperatura final a la que yo llegaba es igual a la temperatura a la cual está el termostato, fíjense que si yo coloco ahí el delta H del sistema, ¿sí? Me da 0. ¿No? O sea, el calor justamente da la casualidad que la temperatura del termostato es la temperatura final de mi sistema. Entonces, cuando yo sumo esos dos delta H, ¿no? El delta H del sistema me da 0 y sigue valiendo entonces que el delta S del ambiente vale 0 y el delta S del universo va a ser igual al delta S del sistema y va a ser positivo. El delta G, lo mismo que veíamos para el delta S del sistema, ¿no? La energía libre es una función de estado también, o sea que si voy del mismo estado inicial al mismo estado final, porque la temperatura de 30 grados era la temperatura final de la parte anterior, la energía libre tiene que seguir valiéndolo. En este caso 100,17. Bien, el ejercicio 7 dice, haga uso de los calores de formación y los datos sobre entropía para decidir acerca del sentido espontáneo de la reacción que se indica a continuación, cuando todos los reactivos estén a la temperatura de referencia 25 grados. 2-glicina para dar glicidina más agua líquida. ¿Qué representa este resultado en lo que se refiere a la síntesis de las proteínas a partir de los aminoácidos? Bueno, tenemos que decidir sobre la espontaneidad de esta reacción. Y para eso tenemos datos del delta H de formación y de la entropía de formación de todas las especies que están involucradas en la reacción química. Volvemos a recordar que la energía libre es H menos TS, o sea, la entalpía menos el producto T por S. Delta G es delta H menos T delta S. La temperatura es constante. Así que me queda que delta G es delta H menos T delta S. ¿Sí? O sea que el delta G de esta reacción va a ser el delta H de la reacción menos la temperatura por el delta S de la reacción. El delta H de la reacción, ¿sí? Son los delta H de formación de productos menos reactivos, recordando que va multiplicado por su coeficiente estequiométrico. O sea que tenemos el delta H de formación del agua, el de la glicina y 2 veces el de la glicina. ¿No? El delta H de la reacción me da 10,27 kilocalorías. Y la variación de entropía de una reacción química, ¿sí? Tengo datos de las entropías molares de formación, así que va a ser el delta S, perdón, la entropía de formación del agua líquida, 16,72, el de la glicina menos 2 veces la de la glicina. Y me da 12,64 calorías. Acá recuerden lo que les explicaba también cuando calculábamos los delta H de calentamiento y de reacciones químicas. O sea, fíjense que acá esto está en kilocalorías y las entropías generalmente se las dan en calorías. O sea, cuando ustedes suman, tengan cuidado,
a dejar todo en las mismas unidades. En este caso pasamos el delta H a calorías. 10.270 menos 298 por 12,64 y me da 6.503 calorías. Una magnitud positiva, o sea, es una reacción endergónica sería. ¿Sí? O sea que en esas condiciones no va a ser espontáneo. ¿Quiere decir que las proteínas no se forman? No, sabemos que sí, que las proteínas a partir de aminoácidos se forman, ¿no? Lo que ocurre es que se acoplan reacciones que son endergónicas, como en este caso, con reacciones que son fuertemente exergónicas, o sea, que tienen un delta G muy negativo, ¿no? Para que la suma de esos dos procesos sea así un proceso espontáneo, ¿no? O sea, esta reacción tiene que tomar una energía de otra reacción que sea muy espontánea, que tenga un delta H muy negativo, para que pueda ocurrir, ¿no? O sea, si uno lo toma como una reacción aislada, eso no es espontánea esa reacción, ¿no? Tiene que acoplarse con otra reacción cuyo delta G sea negativo. ¿Sí? El ejercicio 10 dice: frecuentemente se afirma que la hidrólisis del ATP para dar ADP más fosfato inorgánico en condiciones aproximadamente fisiológicas, o sea, 36 grados Celsius, está asociada a un delta G0 de menos 7,4 kilocalorías mol y a un delta H de menos 4,8 kilocalorías mol. Esta temperatura puede en efecto ser aproximadamente fisiológica para un mamífero de sangre caliente, pero ¿cuál sería el valor del delta G0 para esta reacción si tuviera lugar en el músculo de un bacalao del Mar del Norte a 5 grados Celsius? Bueno, tenemos una cierta reacción, en este caso la hidrólisis del ATP, que a 36 grados, ¿tá? Tienen esos valores de delta G0 y delta H0, pero me pide el delta G si estoy trabajando en este caso, si la reacción está ocurriendo a 5 grados. O sea, lo que me están pidiendo es el que recalcule el delta G a otra temperatura, ¿no? Recordando, que esto ya lo vieron ustedes en el teórico con Jorge, la variación de la energía libre con la temperatura, ¿sí? Lo pueden estudiar a partir de la ecuación de Gibbs-Helmholtz, ¿sí? Para eso ustedes necesitan conocer el dato del delta H de esa reacción, que en este caso es dato, ¿no? Se lo podrían pedir en otra parte del ejercicio previamente a preguntarles la variación de energía libre con la temperatura, ¿no? La ecuación de Gibbs-Helmholtz les queda de esta forma, ¿no? Si ustedes tienen datos esto les permite, si tienen datos de delta G a dos temperaturas, obtener el delta H, que puede ser otro ejercicio diferente, ¿no? Les dan un dato del delta G a una temperatura, en una parte anterior del ejercicio les obtienen el delta G a otra temperatura y después les piden el delta H de la reacción. Bueno, esto lo obtienen a partir de esta ecuación. O, como en este caso, tienen el dato del delta G a una cierta temperatura, les dan el delta H y les piden el delta G a otra temperatura. En este caso el delta G a 36 menos 7,4 kilocalorías por mol y el delta H a 36 menos 4,8 kilocalorías por mol. Así que sustituyendo y recordando que las temperaturas son en Kelvin, ahí no sé por qué aparece un 5, pero en realidad es un 2, ¿no? Me queda entonces que el delta G es menos 7,14 kilocalorías por mol, ¿no?
El delta G entonces es menos 7,14 kilocalorías por. ¿Alguna pregunta? Bueno, y el último ejercicio que vamos a ver es el 12, que dice la densidad del diamante es 3,52 gramos por centímetro cúbico y la del grafito 2,25 gramos por centímetro cúbico. A 25 grados, el delta G0 de formación del diamante a partir del grafito es 0,6850 kilocalorías por mol. ¿Qué presión será necesario aplicar a 25 grados para que el grafito esté en equilibrio con el diamante? Bueno, tenemos entonces los datos de las densidades y el delta G de formación a 2,98. ¿No? Y nos piden la presión para que ese sistema esté en equilibrio a 25 grados. O sea que acá lo que tengo que analizar es el cambio de delta G por una variación de presión, ¿no? El ejercicio anterior tenía la variación de delta G con la temperatura, que era la ecuación de Gibbs-Helmholtz. En este caso tengo que analizar la variación de presión sobre el delta G. Para cualquier sustancia pura ya teníamos esto del primer ejercicio, ya habíamos planteado, y dependiendo de cuál es la fase, sólidos y líquidos, o sea, fases condensadas, el volumen es independiente de la presión, o sea, prácticamente independiente de la presión, por lo tanto, el delta G para fases condensadas lo puedo calcular de esa forma, volumen molar por la diferencia de presiones. ¿Sí? El volumen molar, en este caso no lo tengo, pero me dan la densidad y con eso puedo obtener el volumen molar. ¿Sí? El volumen molar es la masa sobre la densidad. La masa de un mol. O sea que a mí lo que me piden es la presión de equilibrio a 25 grados entre carbono grafito y carbono diamante. ¿No? Y me dan como dato el delta G a una atmósfera, delta G0 a una atmósfera y 298 Kelvin. ¿No? Y por lo tanto, como la energía libre es una función de estado, puedo construirme entonces este camino, ¿sí? En donde el delta G1 es una fase condensada que está pasando de una atmósfera a una presión P, y acá también es una fase condensada, en este caso diamante, que está pasando de la presión P a una atmósfera. Tengo que determinar la presión para la cual la transformación de carbono grafito a diamante está en equilibrio. ¿No? Ese dato me lo daba el ejercicio, ¿no? 0,6850 kilocalorías mol. O sea que el delta G, ese delta G de 0,6850 va a ser igual al delta G1 que tengo acá, más ese delta G que yo quiero obtener, ¿no? Que ese delta G, si suponemos que es equilibrio, o sea que si me piden que esté en equilibrio, ya sabemos cuánto vale, y el delta G2 también, que es un delta G por un cambio de presión de una fase condensada. Si me pide equilibrio, el de ese delta G vale 0. O sea que el delta G de 98 a una presión que yo quiero calcular vale 0. O sea que me queda que ese delta G a 2,98 y una atmósfera va a ser igual a la suma de esos dos delta G de transformaciones de fases condensadas, en este caso de grafito de 1 a una presión P, y
la del diamante desde P hasta 1. Teníamos como dato también la densidad del grafito para obtener los volúmenes molares, ¿no?, de cada uno de ellos. La densidad del grafito 2,25 gramos por centímetro cúbico y la del diamante 3,52 gramos por centímetro cúbico. El volumen molar del grafito es entonces el peso atómico del carbono, 12 gramos por mol, sobre la densidad, 2,25, eso me da 5,33, y el volumen molar del diamante, 12 sobre 3,52, que es la densidad del diamante, me da 3,41 centímetros cúbicos por mol. El delta G, entonces, que me daban como dato, va a ser igual a la suma de los dos delta G asociados al cambio de presión para el grafito y para el diamante. Esos delta G hay que tener cuidado porque el producto P, o sea, el delta G que voy a obtener 1 y 2 van a estar en litoatmósferas, ¿sí? Y el delta G que me daban, me lo daban en calorías. Entonces puedo o poner el factor de conversión en este delta G que está recuadrado para dejarlo expresado en calorías, o pasar ese delta G 0,298 a litro-atmósfera. Eso como quieran ustedes. Lo que tienen que tener cuidado es el tema de las unidades. Siempre revisar las unidades que les dan los ejercicios. ¿No? 685 en calorías multiplicado por 0,082 dividido 1,987 para obtener el dato de delta G en litro-atmósferas. ¿No? Entonces tengo que ese delta G va a ser igual al delta G1, que era la transformación de carbono grafito desde 1 hasta una presión P. ¿Sí? Acá tengo que tener cuidado también de que el volumen molar está en centímetros cúbicos, ¿no? Y lo tengo que dejar en litros, así que va a ser por 10 a la menos 3, ¿sí? Porque un litro son 1000 centímetros cúbicos. Y tengo el delta G2, que es la asociación asociado al diamante desde la presión P hasta una atmósfera. Y eso es 3,41 por 10 a la menos 3, 1 menos P. ¿No? Y si se fijan en esa ecuación, la única incógnita que tienen es la presión, que les da 14.724 atmósferas. Porque esa es la presión necesaria. En verdad esa es la presión de equilibrio. O sea, la presión tendría que ser una presión superior a 14.724 atmósferas para una transformación a 25 grados de carbono grafito a carbono diamante, porque esa es la presión de equilibrio a 25 grados. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, con esto terminaríamos. Son los ejercicios que estaban planteados. Yo ahora ya les dejo habilitadas las resoluciones de los demás ejercicios de esta unidad. Y bueno, por hoy estaremos terminando y por este año también. Así que, bueno, que pasen bien, que tengan felices fiestas, buen comienzo de año y bueno, nos vemos el año que viene. Gracias igualmente. Bueno, Gracias, profe, nos vemos. nos vemos. Chau, chau.